Hoy vamos a explorar un documento realmente extraordinario, una carta del año 1269 que, aunque no lo crean, fue escrita desde un campamento de guerra y sentó las bases para toda la ciencia del magnetismo. Y esto nos lleva a una primera pregunta clave. ¿Cómo es posible que un texto de hace más de 750 años, redactado en medio del caos de un asedio militar, se convierte en la piedra angular del electromagnetismo moderno? Y una segunda cuestión. ¿Qué secretos le arrancó un soldado medieval a una simple piedra, la magnetita, usando únicamente sus manos y su ingenio para iniciar una revolución científica? Toda esta exploración se basa en la propia Epístola de Magnete, de 1269, y en fuentes académicas cuyos enlaces, como siempre, están en la descripción. Bien, para entender la magnitud de esto, primero hay que viajar al lugar y al momento. Y les adelanto, no es un laboratorio ni una biblioteca, es un campo de batalla. Imaginen la escena. Estamos en el sur de Italia, en agosto de 1269. El ejército de Carlos de Anjou está asediando la ciudad de Lucera. El ambiente es de ruido, barro, violencia, y es justo ahí, en medio de la construcción de catapultas y la estrategia militar, donde se está escribiendo esta carta. Su autor es Petrus Peregrinus de Maricourt, un ingeniero militar. Ojo, no era un académico encerrado en una torre de marfil, era un hombre de acción, un maestro del experimento que entendía la física porque la aplicaba con sus propias manos. Para el siglo XIII, esa mentalidad era algo totalmente radical. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? No era solo lo que sabía, sino cómo lo sabía. Su método fue lo que realmente lo cambió todo. En su carta, Peregrinus detalla 3 requisitos para quien quisiera investigar. Los 2 primeros son bastante estándar para la época, pero el tercero es la clave de todo. Ser hábil en la manipulación. Para él, el conocimiento era inseparable de la destreza manual, de la capacidad de construir, de probar, de observar. Y aquí está el punto central. Peregrinus representa un giro copernicano en el pensamiento, un alejamiento de la filosofía natural que se basaba solo en la lógica y los textos antiguos, para ir hacia una ciencia empírica donde las manos son tan importantes como el cerebro. Estaba, sin saberlo, sentando las bases del método científico. Muy bien, ahora que conocemos al hombre y su método, vamos a meternos de lleno en la carta para ver los asombrosos descubrimientos que contiene. Peregrinus creó una herramienta experimental de una elegancia increíble. La llamó la terrella o pequeña tierra. Simplemente tomó una magnetita, una piedra imán, y la talló hasta darle una forma esférica perfecta. Con este simple acto, convirtió una roca curiosa en un modelo del planeta, un microcosmos para estudiar un fenómeno a escala global. Esto ilustra su método a la perfección. Al colocar una pequeña aguja de hierro sobre la esfera, observaba cómo se alineaba, y así iba trazando lo que hoy llamamos líneas de fuerza. Pudo mapear estas líneas como si fueran los meridianos de un globo, lo que le permitió identificar con una precisión inédita 2 puntos únicos, los polos. A partir de estas observaciones metódicas, fue la primera persona en la historia en describir claramente la ley fundamental del magnetismo. Los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. Hoy nos parece algo básico, pero fue él quien lo articuló por primera vez gracias a la experimentación directa. Y no paró ahí. También demostró que si se parte un imán, no se obtienen un polo norte y un polo sur aislados. Se obtienen 2 imanes nuevos, cada uno completo con sus 2 polos. Y lo más importante, aplicó todo esto para mejorar la tecnología de su época. Este es su diseño para una brújula seca. Al montar la aguja sobre un pivote y rodearla de una escala de 360 grados, convirtió un simple indicador de norte en un verdadero instrumento de navegación y medición. Fue un salto tecnológico gigantesco. La carta fue, sin duda, un destello de genialidad. Pero, ¿cuál fue su impacto real? Bueno, la respuesta es compleja, porque su influencia tardó siglos en manifestarse plenamente. El trabajo de Peregrinus permaneció relativamente oculto durante casi 300 años. Su valor era tal que en el siglo XVI fue plagiado, lo que de alguna manera demuestra su importancia. Pero su verdadera reivindicación llegó en el año 1600. Fue entonces cuando William Gilbert, considerado el padre del magnetismo, publicó su obra cumbre De Magnete, y en ella cita extensamente a Peregrinus, reconociéndolo como la fuente fundamental de sus propios experimentos. Hay una línea directa y clara que va desde ese ingeniero en el campo de batalla hasta una de las figuras clave de la revolución científica. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña hoy, en pleno siglo XXI, este documento de hace 750 años? Creo que hay 3 puntos prácticos clave. Primero, la evidencia empírica es la reina. Hay que valorar siempre la experimentación por encima de la autoridad o la sabiduría recibida. Segundo, la importancia de documentar el método. Gracias a que Peregrinus escribió, su conocimiento pudo ser redescubierto. Y tercero, que el trabajo fundamental, la ciencia básica, siempre perdura, aunque a veces tarde siglos en dar sus frutos. Si hubiera que resumir esta increíble historia en una sola frase, podría ser esta. Desde un campamento de guerra, una brújula para la ciencia. Porque de un lugar de conflicto surgió una herramienta que no solo guiaría barcos, sino a la ciencia misma hacia un nuevo horizonte. Y el legado de Peregrinus sigue vivo. Hoy, la Unión Europea de Geociencias otorga la medalla Petrus Peregrinus como su más alto honor en el campo del magnetismo.
Es el recordatorio perfecto de que las ideas fundamentales, nacidas de la curiosidad y la habilidad manual, son, en esencia, inmortales. El descargo de responsabilidad y la bibliografía se encuentran en la descripción.